Un saludo muy cordial, mi nombre es Isidro Catela, presento esta ponencia junto a dos compañeras de la Universidad Francisco de Vitoria, Marián Quiruga Dios y Carmen Romero de Ávila Arias. El título de la ponencia que presentamos de manera muy sucinta, muy breve, a continuación, es Razón abierta y asombro, una experiencia universitaria de acompañamiento educativo. Tiene tres partes, está dividida en tres partes que corresponde con cada una de las que de manera más específica hemos trabajado cada uno de los autores. En primer lugar, podríamos decir la fundamentación teórica, aunque toda buena teoría ya tiene una parte de práctica, ¿no? Pero en la primera parte que he realizado yo, desarrollamos el concepto de razón abierta. Explicamos qué es lo que quiere decir, cómo lo entendemos, a quién le debemos esta genuina e interesantísima expresión que tratamos de aplicar para repensar de fondo buena parte de nuestras asignaturas y en general de nuestro proyecto educativo en la Universidad Francisco de Vitoria. Razón abierta, una mirada integral a la realidad en esta primera parte. En una segunda, que hará de puente entre el fundamento teórico y la presentación de la experiencia práctica en el aula, vamos a tratar de relacionarles el acompañamiento educativo y el asombro, la parte que corresponde, que ha realizado la profesora Carmen Romero de Ávila. Y en tercer lugar, la experiencia de la asignatura de HCP en la Universidad Francisco de Vitoria. Vamos a contar qué es la asignatura y también de manera muy breve cómo se desarrolla dentro y fuera del aula para responder a este título general que creemos que encaja también en este simposio acerca de la relación entre razón abierta y asombro, y después bajarlo al terreno de lo que es la práctica cotidiana que tenemos como educadores, como profesores, como mentores en la Universidad Francisco de Vitoria. Bien, comenzamos por lo tanto por la parte prometida. En primer lugar, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de razón abierta y qué relación tiene todo esto con el propósito final de la ponencia que presentamos. Decía don José Ortega y Gasset en Misión de la Universidad, un texto clásico ya, ¿no? Que él lamentaba de manera muy profunda la proliferación de nuevos bárbaros. En sus palabras, los nuevos bárbaros eran aquellos que sabían mucho, pero sabían mucho de una sola cosa. Bueno, pues sí, a esa excesiva especialización, que como vemos no nos es muy ajena en nuestros días, ¿verdad? Podríamos reconocernos en esa expresión. Le unimos lo que sería la división de saberes. Resulta que corremos el riesgo de que se quede fuera lo que pretendemos, que es la imprescindible visión de conjunto que termina por dotar de sentido a cada ciencia específica. Síntesis de saberes, que está en lo más propio de la universidad desde su origen, y visión de conjunto para dotar de sentido a cada ciencia específica sin perder en absoluto la relación con los demás. Bien, ante la situación que nos es conocida, ¿verdad?, de estos nuevos bárbaros que siguen siendo nuevos bárbaros, ante esa división de saberes, en nuestra Universidad Francisco de Vitoria nos hemos propuesto, como le decía al principio, repensar a fondo el proyecto educativo y también de manera particular cada una de las disciplinas que impartimos. Lo hacemos aquí en esta ponencia al hilo de esta intuición de Ortega y de tantos otros, y en particular del hallazgo de Joseph Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando habla de razón abierta, como verán, muy ligado a lo que acabo de explicar sobre Ortega y Gasset para ponerles en contexto. ¿De qué estamos hablando de esta razón abierta? Permítanme una imagen, una metáfora muy sencilla de entender, ¿no? La razón es como un paraguas, si no la abrimos pues sirve para bien poco. Esta razón ampliada o abierta lo que quiere superar son los ismos que padecemos, ¿no? El relativismo, donde todo tiene el mismo valor y por lo tanto nada tiene valor, el cientificismo, el pragmatismo que impiden el conocimiento integrador. Es decir, está criticando abiertamente una razón estrecha, una razón ilustrada, que deja fuera un montón de preguntas fundamentales por la existencia del hombre y que nos imposibilita acercarnos a la realidad desde una visión global del ser humano y que una visión que su propia dignidad reclama.
Por eso esta razón abierta, en sentido práctico, lo que pasa a hacer es indagar en cuanto de filosófico y teológico, como ven, cada una de las disciplinas va a dialogar con filosofía y con teología, cuánto de filosófico y cuánto de teológico hay en cada una de las áreas de saber, ¿no? Para que no se reduzca, como venía diciendo, el estatuto científico pues a las matemáticas o aquellas cuestiones que tienen que ver con la verificación meramente experimental. Bien, hagamos el puente, ¿no? hacia la segunda parte. Abrir la razón es comprender la realidad, ¿no? Estamos llamados los seres humanos a habitar el mundo comprendiéndolo. Es una forma de habitarlo profundamente humano, ¿no? Pero ¿cómo vamos a comprender la realidad sin asombrarnos, sin fascinarnos, primeramente, con ella y de ella misma, ¿no? ¿Cómo vamos a comprender esa realidad sin entender que somos seres en relación? Bien, inmediatamente entra en juego aquí nuestra segunda parte, la parte que que ha desarrollado la profesora Romero de Ávila, ¿no? Desde diferentes referencias. La más clara y original, desde el concepto de zoon-politikon, de animal político en el sentido de social de la polis griega, ¿no? De seres en relación, como decía yo en la observación de la diapositiva anterior, ¿no? Pero también volvemos a don José, ¿no? A Ortega y Gasset, desde esa feliz expresión en la que entendemos que nuestra vida, independientemente de las creencias de cada cual, nos la dan, y puesto que nos la dan es un don, pero no nos la dan hecha, y como no nos la dan hecha, somos seres inacabados, es un don y es una tarea al mismo tiempo. Bien, la profesora Romero de Ávila bebe sobre todo en las fuentes del personalismo, para llevarnos de la mano de diferentes autores, ahí les cito a uno de ellos, para hacernos entender cuál es el fundamento, ¿no? desde el que ella va a cimentar su idea de acompañamiento íntimamente ligado al asombro, ¿no? Le vamos a dar un poco la vuelta a ese yo cartesiano para decir, para poner el acento en el amor, soy amado, luego existo, ¿no? Y en esa definición que desarrolla José Manuel Domínguez en El arte de acompañar, donde nos dice que acompañar al otro es un acto de amor. Desde este principio fundamental nos entendemos y entendemos nuestra relación con el alumno. Después desarrolla todas las pautas que tienen que ver con el acompañamiento a partir del modelo de acompañamiento que estamos trabajando de manera muy incipiente, muy pionera, también en la Universidad Francisco de Vitoria, ¿no? Con esta clave de formar para transformar, algunas autoras de la propia casa a la que la profesora Romero de Ávila cita, Sonia González o Menchu de la Calle. Bien, y utiliza por último a una autora, Rachel Carson, en un librito que en España está editado en este año 65, pero está editado por Encuentro en el 2012, que les recomiendo a todos ustedes de una u otra manera interesados por la cuestión del asombro en esta sociedad hiperconectada, ¿no? Que tantas luces nos da la educación, pero también tantas sombras arrojan. Bueno, pues este sentido del asombro, donde Rachel Carson nos plantea la feliz integración del doble significado de la palabra inglesa wonder, que significa al mismo tiempo sorprenderse y preguntarse. Bueno, esto le sirve a la profesora Romero de Ávila para hacer esa síntesis, ¿no? Como necesitamos, por supuesto, la sorpresa, esa primera fascinación tan de niño, ¿no? tan de inocencia primera, y directamente ligado con la pregunta, ¿no? El sorprenderse y el preguntarse. Cultivar el sentido del asombro en un contexto que nos va a decir ya en el año 65 Carson, que nos lo va a ir poniendo cada vez más difícil, ¿no? Como si se tratara de una profecía acerca de lo que luego, pues algo más de medio siglo después, estamos llamando nosotros nuestra sociedad hiperconectada, que parece que agosta el asombro, que no lo hace posible. Bueno, hagamos el puente aquí, igual que hemos hecho antes entre la primera y segunda parte, entre la segunda y la tercera, porque es de la capacidad de asombro, de esta capacidad puesta en valor, no agotada, a la que volvemos constantemente, de donde van a hacer la pregunta. Y permítanme que haga juego de palabras con el propio título de Rachel Carson, la pregunta por el sentido. La pregunta por el sentido, que no puede ser una pregunta que quede fuera del ámbito universitario. Como si solo fuéramos a la universidad a poner en marcha la razón práctica, la razón instrumental,
todas las demás dimensiones de nuestra vida le correspondieran al ámbito exclusivamente privado. ¿Y qué más universitario? ¿Qué más socrático, si me apuran, ¿no? Esta mayéutica, este arte de hacer preguntas, que va tan relacionada a la capacidad de asombro. ¿Cómo no relacionarlo con la universidad? Bien, pues con el puente hecho nos faltaría solo responder al modo de la conocida fábula de, muy bien, está muy bien, pero ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Dicho de otra manera, que es lo que se plantea la profesora Quiruga en la tercera parte de nuestra ponencia, ¿cómo materializamos el acompañamiento a través del asombro, ¿no? Bueno, pues en la Universidad Francisco de Vitoria, como les he anticipado al principio, ponemos de manifiesto la importancia de las humanidades en el desarrollo integral. Hablamos de formación integral de los estudiantes, ¿no? Y por esto en todos los cursos de grado tienen asignaturas en un itinerario, ¿verdad?, que pertenecen a esta disciplina. En el caso de la que conocemos como HCP, que les sonará a los que no estén en el entorno de nuestra universidad un tanto a chino, ¿no?, con la que vengo repitiendo lo de HCP, en el caso de esta asignatura, habilidades y competencias de la persona, este HCP, que se imparte en todos los grados de la Universidad Francisco de Vitoria en primer curso, ¿no? Bueno, esta asignatura a la que me estoy refiriendo y que desarrolla el modo de hacer en el aula y fuera del aula y a través del proyecto transversal, también en coordinación con otros profesores y otras asignaturas. Esta asignatura, como nos explica la profesora Quiruga, nos proporciona una experiencia significativa para descubrir quién eres, ¿eh?, y a partir de ahí ponerte en acción para ser quien estás llamado a ser, ¿no? Fíjense la relación que existe entre este planteamiento, este propósito y el inicial cuando hablábamos de Ortega y el ser inacabado o el don y la tarea, ¿no? Nos la dan pero no nos la dan hecha, claro. La distancia, muchas veces que nos reconocemos entre nosotros mismos, la grieta, a veces el profundo precipicio que hay entre nuestro ser y el deber ser, ¿no?, en aquel que estamos llamados a ser. Bueno, pues desde una de las esencias que define a la Universidad Francisco de Vitoria, como es el acompañamiento, que ha trabajado previamente la profesora Romero de Ávila, se busca que los estudiantes tengan una experiencia en la que puedan poner en práctica competencias transversales, ¿no?, que van a necesitar tanto en su futuro personal como profesional. Y se divide la asignatura en 3 bloques fundamentales que tienen marcados en pantalla. La mentoría, con competencias a nivel personal de manera individual, el aula con competencias a nivel grupal y de manera comunitaria, y finalmente el proyecto transversal, ¿no?, que es donde se condensa todo lo que se ha venido trabajando en los 2 ámbitos anteriores, tanto en la mentoría como en el aula, ¿no?, y que es el colofón al trabajo de todo el curso, en el que los estudiantes desarrollan precisamente una tarea, un trabajo, normalmente en colaboración con diversas asignaturas de su grado, para poder experimentar en primera persona todas las competencias que han ido adquiriendo, ¿no? Bueno, como ven, cerramos el círculo y lo volvemos a abrir, porque el tema es inagotable, ¿verdad? Pero hemos querido ser en esta presentación más sugerentes que exhaustivo, para dejarles con ganas de más y para esperar sus preguntas. Como la razón abierta nos abre a una comprensión integral y por lo tanto más fecunda de la realidad humana, cómo esa razón abierta está íntimamente ligado con el asombro, cómo nosotros relacionamos el asombro con uno de los pilares de nuestra universidad, que es el acompañamiento, y cómo esto no se queda en agua de borrajas ni en una mera teoría sin ser encarnada, sino que se plantea en una asignatura por la que pasan todos los alumnos, habilidades y competencias de la persona, donde tratamos de acercar, ¿verdad?, ese enorme desafío, ¿verdad?, para que cada uno descubra, y de alguna manera los profesores que estamos con ellos también descubramos quiénes somos nosotros y podernos poner en acción, siendo mejores cada día. Al fin y al cabo la tarea de ser mejor para ser quien estamos llamados a ser. Muchas gracias.